Muy buenas noches, bienvenidos al taller de capacitación, arranque y control de motores de baja tensión con Salt Starter. Muy buenas noches con los colegas que acaban de incorporarse. Bienvenidos a los ingenieros y participantes. Dada la espera, es preciso comentar que Greener, empresa de capacitación con amplia experiencia, justamente en la realización de pre-webinars, programas de larga duración, a la vez también la concretización de proyectos en el sector de generación, transmisión y distribución. Una de las áreas justamente de la empresa Greener es el tema o el área de capacitaciones. Es preciso comentar también que el taller de hoy es justamente el inicio de un curso, de un programa más extensivo, que próximamente en las semanas siguientes será difundido con más énfasis. Sin más que decir, presentamos a nuestro expositor. A continuación, el ingeniero a cargo del taller de hoy es el ingeniero Jadir Medina, ingeniero electricista con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería para los sectores Power Energy, Oil Gas, minero e industrial, amplia experiencia en el desarrollo de ingeniería conceptual básica de detalle y constructiva, especialista en estudios eléctricos y sistemas de protección, coordinación de equipos de trabajo, gestión de proyectos de ingeniería y revisión de documentos de ingeniería, obviamente. Es capacitador, instructor técnico, con más de 9 años de experiencia en el desarrollo justamente de capacitaciones técnicas para el sector eléctrico. Ingeniero Jadir, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Abel. ¿Cómo estás? Buenas noches, ingeniero. Adelante, ahora sí podemos dar inicio al taller de hoy. Bueno, buenas noches, estimados participantes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acá presente. Gracias a Greener por la oportunidad. Bueno, damos inicio. Si me pueden confirmar, si ven mi pantalla. Sí, sí se aprecia. Buenísimo. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a un webinar de la mano de Greener. Estaremos en esta oportunidad hablando sobre arranque y control de motores a través de los soft starter o de los arrancadores suaves. Como todos bien saben, este es uno de los métodos de arranque más modernos que hoy por hoy se están utilizando a nivel internacional para aplicaciones industriales, de igual forma de la mano de los variadores de frecuencia o de velocidad. Importante, siéntanse en la libertad de cada uno de los que están presentes en la sala de ir agendando sus consultas por medio del chat de la sala de Zoom, que Greener los va a ir, digamos, organizando para al final poder ir respondiendo cualquier consulta, duda o cualquier particular que ustedes precisen. El contenido programático para este webinar está directamente focalizado en 6 puntos que estaremos analizando. El primero es evento de arranque de un motor eléctrico. Vamos a escudriñar un poco cómo es ese comportamiento del proceso de arranque de un motor eléctrico, especialmente una máquina asíncrona o de inducción. Posterior a esto estaremos entendiendo por qué existe el requerimiento y la necesidad de aplicar un método de arranque que denominamos en la literatura atención reducida, qué ventajas y qué necesidades se precisan para esto. Ya para un tercer punto estaremos analizando con un poco más detalle cuál es el comportamiento electromecánico en el proceso de arranque de la máquina asíncrona o de inducción directamente.
Para un punto número 4, estaremos verificando los requerimientos operativos de las cargas mecánicas hoy por hoy que nos están imponiendo o demandando las cargas mecánicas en los procesos industriales. Ya acercándonos al final de nuestro webinar, estaremos entendiendo un poco cuáles son esos métodos de arranque moderno y haciendo énfasis en lo que es el alcance de este webinar, que es básicamente el soft starter, el plato fuerte, digamos, de lo que estaremos hablando el día de hoy. Y por último, veremos un ejemplo que ya traemos parametrizado de la aplicación de un soft starter en una máquina de inducción de media tensión para una aplicación de potencia preponderante y representativa. Entonces, sin más detalle, damos inicio a nuestro contenido programático. Lo primero que tenemos que, digamos, recordar un poco es que el proceso de arranque de un motor eléctrico, aunque es un proceso que vemos cotidianamente y diariamente en la industria, que sucede de forma, digamos, periódica, de forma repetitiva, hay que entender un poco qué viene detrás de ese proceso de arranque, cómo se entiende que es ese proceso de arranque. Entendemos que un motor se introduce a un evento de arranque o se expone a una puesta en marcha, ciertamente cuando inicia una primera fase que denominamos fase de excitación del núcleo ferromagnético. En esa primera fase se inicia lo que es la energización del núcleo ferromagnético que permitirá realizar el proceso de inducción. Entiendan que ese proceso inicial de energización requiere un alto consumo de energía del tipo preponderante reactiva, por ende experimentamos un bajo factor de potencia en ese proceso de arranque para poder garantizar la energización de todo el núcleo ferromagnético. Entiéndase la energización como poder alinear los dipolos magnéticos para poder reescribir el circuito de histéresis de la máquina asíncrona o de inducción. Todo este proceso va a desarrollar un torque de arranque que va a ser elevado. Típicamente va a ser el más elevado cuando la máquina realiza este proceso por medio de un arranque directo o del tipo DOL, Direct Online. Este torque de arranque va a permitir que la máquina pueda romper inercia y empezar a ponerse en movimiento, empezar a desplazarse. Este desplazamiento viene acompañado por una elevada corriente de arranque. Esta elevada corriente de arranque la denominamos nosotros corriente a rotor bloqueado. Entiéndase que ya esta va a ser una corriente posterior al proceso de energización o al IRRANGE que acompaña a la máquina o de inserción. Y por lo general esta corriente a nivel internacional se le conoce con las siglas LRC, de Locked Rotor Current. Es una elevada corriente que después nos vamos a dar cuenta más adelante qué susceptibilidad o vulnerabilidad nos trae en los sistemas eléctricos industriales. Una de las cosas interesantes es que a medida de que la máquina se va desplazando y va ganando velocidad, que se acerca a su velocidad de régimen operativa, entendemos que ya todas las variables eléctricas empiezan a colocarse en condición de establecimiento. Ya estamos básicamente acercándonos al punto de intersección de la curva torque, velocidad resistente de la carga mecánica y entendemos de que si esta curva no presenta mayor potencia al freno a la característica de arranque de la máquina, hemos nosotros podido catalogar este proceso de arranque como exitoso. Si esta curva torque, velocidad resistente de la carga presenta mayor oposición o potencia al freno al proceso de arranque de la máquina, el arranque no es exitoso y finalmente la máquina no ha podido colocarse en régimen, lo que viene como consiguiente la actuación del esquema de protección con el cual esté equipada esta. Entonces vean que este proceso de arranque que es extremadamente rápido para nosotros, estamos hablando que en un motor de baja tensión es un tiempo no mayor a 5 segundos para arranques directos. En un motor en media tensión no es mayor a un tiempo entre 10 a 30 segundos, dependiendo del nivel de potencia y el nivel de tensión para arranque directo. Es un proceso que viene acompañado por distintas fases. Entiéndase que en cada una de esas fases que yo les acabo de describir a ustedes, vamos a experimentar ciertamente una ganancia térmica interesante, va a haber un equilibrio térmico que tiene que llegar y que si este equilibrio térmico supera la clase de aislamiento del motor, ciertamente nos vamos a exponer a lo que sería daño prematuro del aislamiento de la máquina.
¿Cuáles serían entonces esas condiciones que nos permitirían a nosotros poder exponernos a una condición adecuada del evento arranque? Bueno, inicialmente nosotros podemos describir esas condiciones como primero contar con una adecuada calidad de servicio. Entiéndase, adecuada calidad de servicio es una regulación de tensión óptima en el punto de conexión de la máquina con el sistema. Esta, digamos, regulación de tensión está en una banda de más o menos un 5% del valor de placa de la máquina bajo enfoque normativo internacional y una variación de frecuencia que no debería presentar excursiones mayores a más o menos un 2%. Entienda de que si nosotros tenemos variaciones de voltaje y frecuencia con excursiones superiores a lo de los límites definidos por las normativas, podemos caer en múltiples condiciones inadecuadas para la máquina. Una de estas es saturación del núcleo y excesivo calentamiento, degradación del aislamiento. Otra es condición de reaceleración, prolongación del tiempo de arranque, reducción crítica del torque, el cual no va a permitir al finalmente poder desplazar a la carga mecánica, o ciertamente una condición inadecuada de velocidad operativa que nos va a afectar en el torque de recepción de carga mecánica en el inicio que lleguemos a régimen. Como segunda condición, es recomendable que la máquina esté operando en sistemas eléctricos robustos. Entiéndase de que el arranque de un motor eléctrico es lo más parecido a un cortocircuito controlado. Es una pequeña reactancia que varía en el tiempo y que esta variación ciertamente expone un consumo de energía reactiva extremadamente elevado. Esto es lo más parecido a un cortocircuito con alguna, digamos, reactancia de contacto característica con variabilidad en el tiempo, y que a medida de que la red sea más robusta, que presente niveles de cortocircuito más elevados en el punto de conexión y que tenga buenas regulaciones de voltaje, es una red que no va a tener impedimentos o déficits de reactivo en el proceso de arranque de los motores, lo cual es extremadamente fantástico para garantizar que nuestras máquinas presenten procesos de arranque adecuados. Un nivel de cortocircuito como mínimo necesario para garantizar buena condición de arranque de múltiples motores a nivel industrial, estaríamos hablando de 25 kA simétricos. Redes que presenten niveles de cortocircuitos en el punto de conexión menores a 25 kA son redes que ciertamente se catalogan como redes débiles y se van a tener que hacer adecuaciones y condiciones operativas que permitan fortalecer y robustecer el proceso de arranque de los motores eléctricos en dicho sistema. Por tercer punto, es importante que el torque de arranque o el breakaway torque, que es como se le define en la bibliografía americana, deberá ser mayor que el torque resistente de la carga mecánica. Si esto no se cumple, la máquina nunca va a llegar a régimen. Vamos a quedarnos de forma perenne exponiéndonos a una corriente a rotor bloqueado que va a tratar de vencer la potencia al freno de la carga acoplada en eje y que nunca va a llegar a superarla, y esto va a empezar a degradar térmicamente severa el aislamiento. ¿Qué aislamiento? Principalmente el eslabón débil de la cadena es el devanado rotórico. Entiéndase que en las máquinas de inducción este devanado rotórico constructivamente tiene dos características principales. Una es el rotor jaula de ardilla, que está compuesto por barras cortocircuitadas en los extremos en la masa rotórica, incrustadas en un núcleo laminado. Y el segundo es el rotor bobinado, de igual forma cortocircuitado, a través de los anillos de deslizamiento. Este devanado presenta una clase de aislamiento en líneas generales poco menor a la del devanado estatórico y es el eslabón débil el cual se expone a un posible fallo prematuro en el proceso de arranque. Ok, condiciones que vulnera o que son susceptibles en el proceso de arranque. Estas condiciones van a ser catalogadas a través de dos puntos particulares. El primero es que el inicio del proceso de arranque viene acompañado de una elevada corriente de energización o de inserción. Esto básicamente se traduce en el momento en que la velocidad operativa es nula, la máquina está en reposo y el deslizamiento es igual a 1. Esta elevada corriente en un tiempo prolongado o mayor a lo que sería el safety stall point que nos indica el fabricante como tiempo máximo de arranque seguro, nos empezará a causar condición de, digamos,
daño prematuro del aislamiento. El segundo punto es que en pleno proceso de arranque se va a desarrollar una corriente a rotor bloqueado. A medida que la máquina incrementa velocidad y se vence el torque resistente, esta corriente se acerca al valor nominal operativo. Todo esto debe desarrollarse en un tiempo que no sea mayor al que el fabricante ha definido como tiempo máximo de arranque, y ciertamente este tiempo puede estar limitado por condiciones previas operativas a la cual la máquina se ha expuesto en anterioridad. Es decir, no es el mismo tiempo de arranque permisible que vamos a tener en un motor que está arrancando por primera vez al motor que previamente arrancó en un proceso periódico o intermitente. Por ende, los fabricantes nos definen el self-start point en caliente, condición hot, o en frío, condición cool. La condición en frío, vean que es una condición más permisible porque se entiende que la máquina previamente no ha estado operando, está en equilibrio térmico de reposo. La condición en caliente se entiende que la máquina previamente estuvo operando en un régimen intermitente y que puede que no haya llegado a una condición de equilibrio térmico. Es decir, su capacidad térmica no está ciertamente vacía, puede estar en algún porcentaje entre 0 y el 100%, y si ciertamente está muy por encima del 50% cuando se realiza el proceso de arranque, puede empezar a socavarla térmicamente, a iniciar daño prematuro del aislamiento. Vean qué interesante es esto, porque muchas veces no nos preguntamos cómo son los regímenes operativos de nuestras máquinas. Por ende, no en vano, le debemos indicar a los fabricantes en los procesos de ejecución de hojas de datos y requisición de materiales, cuál es básicamente el service duty de la máquina. El service duty, especialmente bajo la normativa internacional IS 634-1, nos indica 10 clases de servicio típicas entre variables a nivel de carga mecánica e intermitentes a nivel de servicios operativos, en las cuales básicamente el fabricante sabe a lo que se va a exponer ese motor y va a robustecer ese aislamiento. Las limitaciones del motor debido al evento de arranque van a traernos como consecuencia los siguientes puntos que debemos considerar en el análisis, que serán importantes cuando definamos el método de arranque que finalmente aplicaremos en el motor. Y estos son los siguientes. Tiempo máximo de arranque. Entiéndase que el tiempo máximo de arranque de la máquina va a ser un factor que va a estar correlacionado con la máxima temperatura que ésta puede alcanzar en el proceso de arranque. Y ciertamente esta condición puede empeorarse más si la máquina se expone en una red que tenga una calidad de servicio inadecuada y que presente ciertamente una condición de arranque con déficit de reactivo o con inadecuada regulación de voltaje. Este tiempo máximo de arranque, ¿de qué va a depender? Realmente va a depender básicamente de la condición previa operativa de la máquina, si estuvo en marcha o en reposo. La temperatura del medio de emplazamiento. Si yo estoy con una temperatura o sensación térmica a nivel del motor superior a la que él se define por diseño, que son 40 grados centígrados, la capacidad de disipación térmica de forma diabática con el aire circundante se va a ralentizar. ¿Qué quiere decir? Que voy a poder disipar cada vez menos temperatura, y esto va a traer como consecuencia que yo me sature térmicamente más rápido. Si la máquina se satura térmicamente más rápido, va a alcanzar de forma instantánea su capacidad térmica permisible, y a partir de ese punto empieza a haber daño prematuro del aislamiento. El método de arranque implementado no es lo mismo la condición del límite máximo de tiempo de arranque en un arranque a plena tensión que en un arranque a tensión reducida. En líneas generales, los arranques a tensión reducida son arranques prolongados con mayor tiempo. ¿Por qué? Porque estamos exponiéndonos a una condición de arranque con mínima tensión en el punto de alimentación. El interés de esto es poder reducir la condición de corriente de arranque, y ciertamente un concepto que veremos más adelante, que es el voltage dip, esa depresión o esa caída de voltaje transitoria en barras cercanas a las de equipamientos que ya están operando, o especialmente en aquellas cargas que denominamos como sensibles a la regulación inadecuada de voltaje. Y hay como último punto, pero no menos importante, el self-start point, que es el tiempo de parada segura básicamente de la máquina, o el self-start point, que es el tiempo de arranque seguro.
También vamos a tener la frecuencia máxima de arranques permisibles. Entiéndase que la frecuencia máxima de arranques permisibles debe garantizar básicamente cuál es la periodicidad de arranques múltiples que puede tener la máquina, y esta periodicidad de arranques depende directamente de la cantidad de arranques permisibles por hora y del modelo inercial o del conjunto de acople de carga mecánica que tenemos en el eje del motor. Esto todo va a estar definido en función al frame de máquina y va a estar definido en función al circuito equivalente finalmente de esta. Y esto se deberá considerar para aquellas máquinas que realizan procesos operativos intermitentes, muy comúnmente en la industria, los sistemas hidroneumáticos. Hablando un poquito más de ese máximo momento de inercia que la máquina puede exponerse, vean que ya esto es una condición dinámica. ¿Y qué entendíamos nosotros por momento de inercia? El momento de inercia no es más el cambio alternativo de la condición previa al reposo y posterior al desplazamiento en el proceso de arranque. Esta condición la debe experimentar cualquier cuerpo físico que tenga un cambio de desplazamiento prematuro o instantáneo. Esta condición en los motores es rotacional, y vean que este momento de inercia está correlacionado de forma proporcional a través de dos variables físicas. Una es la velocidad operativa y la segunda es la masa del equipo. A medida que yo tenga motores de mayor potencia, tengo motores a nivel de masa mucho más grandes y de velocidades relativas más pequeñas, es decir, van a tener momentos de inercia cada vez mayores. Este momento de inercia se va a traducir finalmente como energía cinética almacenada en el proceso operativo. Esa energía cinética almacenada es básicamente calor, temperatura, que si la máquina en el proceso de la parada o en cualquier cambio operativo de potencia no la logra disipar de forma eficiente, va a afectar la clase térmica del motor. Y afectar la clase térmica es que yo puedo tener un motor clase operativa B y que ciertamente yo le esté superando en algún punto crítico del proceso y empiezo a degradar mi aislamiento. Vean que la degradación del aislamiento no es algo instantáneo, es un proceso de falla evolutivo. Inicia como una temprana sobrecarga por sobretemperatura y termina finalmente como una falla entre corto entre espira o entre espira de polos de bobina diferentes. Y esto es súper interesante verlo porque ya bajo esta condición se pudo haber evaluado previamente si verificamos la característica de descargas parciales que pueden presentarse en esos puntos donde el eslabón de la cadena es aquellas espiras últimas incrustadas en las ranuras del núcleo ferromagnético. Para motores eléctricos de pequeña potencia con frame menores, las solicitaciones térmicas van a estar definidas en el devanado estatórico y ciertamente ya es cuando el motor ha llegado a régimen. Pero ya cuando tenemos motores de media y de gran potencia, es decir, que tienen frame cada vez más grandes, donde el momento de inercia es mucho mayor, ya las solicitaciones térmicas son severas y afectan al devanado rotórico. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner muy bien el ojo, porque vean que esos son los puntos de interés que se deben evaluar en los planes de mantenimiento de las máquinas, especialmente en aquellas máquinas que tienen los procesos operativos más severos. Ya después de nosotros haber entendido, digamos, con más detalle lo que es ese proceso de arranque, pudiésemos ahora poder ver los requerimientos de aplicación. Especialmente en los requerimientos de aplicación nos vamos a dar cuenta que en ese proceso de arranque esas elevadas corrientes van a traducir depresiones o caídas de voltaje transitorias. ¿En dónde las va a ocurrir? En todo el sistema eléctrico donde opere la máquina. Pero esas caídas van a ser más críticas en la barra de conexión directa del motor. Es decir, si esa barra es un centro control de motores donde previamente ya están operando otras máquinas, estas máquinas se van a exponer a reaceleraciones y estas reaceleraciones van a ser más severas a medida que esta caída de voltaje en el arranque de ese motor sea mayor. Estaríamos hablando caídas de voltaje superiores y cercanas al 80% del voltaje nominal del sistema. Para aquellos tableros seccionales, tableros de servicios auxiliares que no estén directamente conectados a ese centro de control de motores, también se van a ver afectados, pero en menor medida. Por ende, lo interesante y el punto de honor es poder garantizar procesos de arranque lo menos, digamos,
susceptibles o que vulneren lo menos posible a los sistemas eléctricos industriales. Hoy en día esto se logra con mucho mayor facilidad que en el pasado porque contamos gracias a la electrónica de potencia. La electrónica de potencia nos ha permitido flexibilizar las maniobras industriales en máquinas eléctricas y nos ha permitido mejorar los procesos de arranque y los tiempos de arranque. Entonces, básicamente, eso es lo que se busca lograr con el método de arranque a tensión reducida, poder reducir y minimizar efectos severos sobre la calidad de servicio. Y esa calidad de servicio preponderantemente la vemos a nivel de voltaje, pero también la vamos a ver a nivel de variación de frecuencia, porque recuerden que son máquinas dinámicas, va a depender en este caso el estatismo de la máquina, y la vamos a ver a nivel de qué, a nivel de calidad de servicio, es decir, a nivel de distorsión armónica. Si tenemos elementos de electrónica de potencia, ellos van a presentar una distorsión armónica que puede ser afectada a través de cualquier resonancia eléctrica, especialmente resonancia Shunt, que se pueda presentar con elementos de compensación o con cualquier otra frecuencia resonante de cualquier otra carga distorsionante en el sistema. Si nosotros analizamos ahorita con un poco más de detalle las características de operación, torque o velocidad del motor, nos vamos a dar cuenta que la curva tiene un comportamiento muy similar como el que les muestro a continuación. Inicialmente, cuando la máquina arranca, vean que la máquina presenta una velocidad operativa igual a 0 porque está en reposo, un deslizamiento igual a 1 porque no se está moviendo, y especialmente acá el torque resistente de la carga básicamente no ha empezado a desplazarse. En ese primer instante el motor requiere un alto torque de arranque, es decir, algo que denominamos como breakaway torque. Ese breakaway torque es un torque que permite romper inercia, que la máquina empiece a desplazarse. Posterior de que se ha roto esa inercia, ese torque de arranque empieza a reducirse a medida que la máquina empieza a ganar velocidad. Estamos todavía diciendo que esperamos en un área de inestabilidad. Vean que ya a medida que ese torque llega a través de un pull-up torque, un torque mínimo, ya hemos pasado de corriente de inserción a corriente de arranque, es decir, RLC, Rotor Locked Current. Ese torque mínimo ya en este instante empieza a darse cuenta que tiene en eje una carga mecánica que puede tener dos características, una característica independiente a la velocidad y una característica dependiente a velocidad. ¿Cuáles son las características dependientes a la velocidad? Aquellas cargas que incrementan básicamente con la velocidad operativa, como los ventiladores, como las bombas centrífugas, y la independiente, aquellas cargas como son las punzadoras, las moliendas, el chancado, etcétera. Vean que esa carga va a ir demandando cada vez más torque operativo para llegar ella a régimen. El torque empieza a incrementarse hasta llegar a un punto de ruptura, el breakdown torque. Ese torque máximo, que es un torque nominal, típicamente un 250% del torque de diseño de la máquina, ha llegado al punto máximo de régimen, casi al 70% de la velocidad operativa, hasta que ya ese torque empieza a disminuirse para llegar al torque nominal de la carga mecánica. Ya vean que en este punto finalmente vamos a darnos cuenta que estaremos en la velocidad operativa de la máquina y un deslizamiento cercano a 0. Ese deslizamiento cercano a 0 típicamente es básicamente menor al 5%, es lo que establecen las normativas internacionales. Por lo general, la diferencia entre esos deslizamientos y las velocidades operativas lo denominamos resbalamiento o deslizamiento. Esa diferencia ya se encuentra en la condición operativa de área estable de la máquina. Vean que todo este proceso, la idea es que sea en el menor tiempo posible, bajo la condición de diseño más adecuada y siguiendo el comportamiento de la carga mecánica que vamos a tener. Disculpen, creo que se escucha una persona que tiene su micrófono habilitado y está perturbando con un audio. Si por favor lo puede apagar. Disculpen, se escucha un audio. ¿Lo pueden apagar, por favor? Porque nos perturba.
Ah, ya. Ya. No sé quién tiene el audio encendido, pero nos está perturbando. Por favor. Camina duro y así. Yadir, yo creo que tú lo puedes bloquear. ¿Qué pasó? No cuento con la permisología. No sé cómo, porque tiene el problema del tendón, no puede caminar. ya creo que lo apagaron. Ok. Buenísimo. Bueno, continuemos. Y estábamos acá justamente. Bueno, ¿logran ver todos mi pantalla? Sí, sí, ahí se ve perfecto. Buenísimo, Sí, muchas se ve. gracias. Se Bueno, ve perfecto, correcto. muchas gracias. Bueno, entonces, después de haber analizado ese comportamiento electromecánico, entiendan que ese comportamiento electromecánico es variable, es dinámico. Eso depende de una ecuación diferencial de segundo orden que no es más que el torque de la carga con respecto al torque del motor. Y esto puede tener variaciones operativas en función a si tenemos un gearbox, una caja mecánica, multiplicadora o reductora de vueltas. Ese torque básicamente va a estar dependiente de la variación operativa de la velocidad respecto al tiempo. Y vean que estas condiciones van a estar correlacionadas al tipo de carga mecánica. Nosotros vamos a poder tener finalmente cargas de torque resistente o constante, que esté independiente a la velocidad, cargas de torque resistente lineal o creciente dependiente a la velocidad, cargas de torque resistente cuadrático parabólico creciente o dependiente a la velocidad, y carga de torque resistente cuadrático o parabólico decreciente que depende de forma inversa a la velocidad. Estas son 4 tipos de cargas mecánicas que se encuentran en la industria y que es interesante poderlas tipificar y poderlas identificar. Porque si nosotros no identificamos la carga con las cuales van a estar operando nuestros motores, no vamos a poder realizar un control fino de las condiciones operativas de nuestra máquina. Básicamente, según la aplicación, ¿cuáles serían ese tipo de cargas? Bueno, todas aquellas que son resistentes de forma constante, tendríamos nosotros, en este caso, ascensores o elevadores, bombas o compresores de émbolo que operen venciendo una presión constante, laminadoras, cintas transportadoras, moliendas, cortadoras con fuerza de corte constante o axial, etcétera. Esas básicamente siempre requieren un torque constante y por lo general un alto torque en el proceso de arranque. Básicamente deberán trabajar con este tipo de carga máquinas que presenten una clase de diseño que garantice un alto torque en el arranque. Típicamente estaríamos hablando máquinas clase de diseño N bajo enfoque normativo internacional IS 634-1 o máquinas clase de diseño D bajo enfoque NEMA MG1. Si nos vamos ahora a conocer un poco cuáles son las características de torque resistente creciente, tendríamos en este caso los rodillos o calandrias, las que se utilizan en la industria papelera por lo general y en la industria del periódico, las bombas o compresores de desplazamiento positivo o reciprocante en la industria petrolera. Las características de torque resistente cuadrático parabólico son por lo general bombas o compresores centrífugos, lo que se utiliza a nivel industrial de forma general, ventiladores o sopladores y máquinas de émbolo para aplicaciones hidráulicas. Y finalmente, las cuadráticas decrecientes son los reguladores de velocidad en torno, bobinadoras o descortezadoras. Esas por lo general, vean que tienen una característica muy similar a la de la bomba centrífuga, pero inversa. Y cada una de esas características va a exponer a un breakaway torque, a un pull-up torque, a un breakdown torque totalmente diferente y en tiempos prolongados, que es la condición más crítica. Por ende, nosotros debemos definir métodos de arranque modernos que nos permitan describir esa característica torque-velocidad de forma más fina. Hoy por hoy, los más utilizados son los arranques por medio de soft starter, arrancadores suaves, y los arranques por medio de los ASD, los Adjustable Speed Drive, o los Variable Speed Drive, los variadores de frecuencia. Nosotros estaremos focalizándonos
en el primero, en los soft starter, en esta ocasión, y se van a dar cuenta que en el caso de los soft starter hay 3 técnicas de control que son las que se tienden a utilizar. Vamos a tener la primera, que es básicamente el control por tensión versus velocidad o tiempo y con limitación de corriente, el control por tensión versus velocidad o tiempo, o el control por torque o tiempo y limitación de corriente. Vean que este por limitación de corriente muy conocido, se le conoce también por control de corriente. El más utilizado hoy en día es básicamente este, es uno de los que más se utiliza y es el más preponderante, además porque es el más sencillo. Pero veremos ligeras diferencias del punto de vista del comportamiento electromecánico en un caso aplicativo que se verá más adelante. Según el tipo de aplicación. Según el tipo de aplicación, en el caso de los soft starters, nos daremos cuenta que vamos a necesitar control de arranque lineal por una rampa o variable. Esto puede ser para el arranque o para la parada, control de parada o desaceleración lineal, control de la característica torque-velocidad o control de la característica de potencia de salida y velocidad operativa. Aquí es muy importante entender que el soft starter únicamente nos va a permitir aquellas aplicaciones donde no necesitemos control de torque fino y adecuado como se precisa en los variadores de frecuencia para cargas de alto torque, es decir, la aplicación preponderante debería ser cargas típicamente dependientes a la velocidad. Segundo, en aquellas condiciones donde no se requiera condición variable de la máquina, sino que se precise una condición operativa constante donde se garantice adecuado evento de arranque en la puesta en marcha, adecuado evento de parada en el final operativo de la máquina. Y tercero, aquellas condiciones que no expongan variaciones de velocidades críticas para la carga mecánica. Por lo general, si la carga mecánica no se expone a una condición de velocidad más o menos un 120% de lo que se definió por diseño, no existe ningún problema. En aquellas condiciones donde se requiera condición operativa de velocidad fina, es necesario utilizar variadores de velocidad para potencias bajas, medias o elevadas, o encoders, que es hoy por hoy lo que más que todo se utiliza en la industria papelera, porque son cargas básicamente de bajo torque, pero con condición de velocidad precisa y fija. Según el tipo de aplicación, básicamente pudiésemos nosotros resumirlo de la siguiente forma. Motores asíncronos de inducción, rotor jala de ardilla, es donde básicamente se tienden a implementar los soft starter. Motores asíncronos o de inducción que sean de pequeña, mediana o gran potencia y que ciertamente están conectados a esas redes débiles, a esas redes que tienen déficit de reactivo, problemas de regulación de tensión y seguramente condiciones dinámicas básicamente críticas, donde cualquier excursión de la frecuencia nos va a traer variaciones angulares severas. Mayor complejidad de operación del equipamiento de maniobra. Esto es básicamente porque se requiere un adecuado ajuste y parametrización y un adecuado control post condición de arranque o parada. Tiempo de puesta en marcha mucho menores a los que conocíamos en el pasado respecto a los métodos a tensión reducida, como son el estrella delta, el autotransformador, resistores en el devanado estatórico o rotórico, o ciertamente la variación de velocidades a través del famoso arranque Dallender. Vamos a tener mayores flexibilidades operativas ante condiciones de mantenimiento y control. Y finalmente, una de las cosas que voy a resaltar porque es muy importante verificar y tener en cuenta es que la condición de equilibrio térmico respecto al proceso de arranque es leve para su clase térmica de aislamiento. Es decir, no nos va a exponer a una saturación térmica, no nos va a exponer a un riesgo donde exista, digamos, daño prematuro del aislamiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo sería la arquitectura de ese soft starter? Bueno, básicamente está compuesto por semiconductoras que hoy por hoy se utilizan mucho, ya no digamos los SCR, sino los IGBT. Se utilizan puentes multinivel,
en derivación que permiten reducir distorsión armónica y además de eso garantizan un control fino de los switcheos de maniobra para poder tener una regulación de voltaje, emulación de limitación de corriente y control de torque lo más cercano a un tipo DOL. Entonces, cada uno de estos switches van a poder describir un porcentaje de semiciclo positivo o semiciclo negativo mayor o menor en proporción de cómo usted desea reducir esa condición de arranque. Y esto se realiza básicamente por ese famoso ángulo alfa que nosotros estaríamos cortando de esa onda proporcional de voltaje de referencia en el punto de alimentación. Vean que él no va a mejorar las condiciones de calidad de servicio que hace un variador de frecuencia. Es decir, él lo que va es garantizar condiciones que usted le parametrice para aliviar el proceso de arranque. Y esto básicamente lo hacemos a través de la conmutación de las componentes semiconductoras. De igual forma, si el proceso de arranque se pone una condición de cierre bajo falla, un close on default, él va a reducir la contribución de aporte de la máquina debido al desacople que existe en el puente, rectificación y de control del soft starter. La condición de operación, vean que ya la corriente de arranque va a estar totalmente limitada en función al control de voltaje. Este control de voltaje que es proporcional al control de este voltaje de control que es proporcional al voltaje de alimentación del devanado estatórico es el que va a poder limitar finalmente esa corriente que va a estar exponiendo de presión de voltaje en barra y que va a estar en relación a la corriente a rotor bloqueado de diseño de la máquina. Finalmente, esta condición puede aliviarse más si esa, digamos, reactancia de cortocircuito de la máquina es cada vez más pequeña en el proceso del evento de arranque. Lógicamente, al nosotros reducir esta corriente limitada en el proceso de arranque, vamos a estar afectando el torque de arranque. Entonces, una de las cosas que hay que tener cuidado cuando usted seleccione el método de arranque por soft starter es que este torque sea el suficiente para vencer inercia en la máquina y para exponer desplazamiento en carga mecánica, para esas dos condiciones. Porque si este torque limitado con el soft starter es menor a la potencia del freno visto por la carga acoplada en el eje, la máquina no va a arrancar, el soft starter va a dar una alarma y va a mandar a una desconexión segura de la máquina. ¿Cuáles serían entonces en estos ejemplos que vamos a ver nosotros acá? ¿Cuáles serían básicamente el comportamiento electromecánico de las tres técnicas que hemos analizado? Si lo vemos por el control de tensión, vamos a ver que es una rampa que se parametriza en función a la velocidad operativa o en función al tiempo. Lo más recomendable es que sea en función a la velocidad operativa, especialmente para estar seguro que el torque limitado en el proceso de vencer inercia y carga mecánica no nos exponga a una potencia al freno crítica. Vean que aquí tenemos un caso aplicativo de un motor de inducción, media tensión, potencia no pequeña, estamos hablando de 5.500 kilowatts, 13.2 kV, acoplado a un compresor centrífugo, es decir, una carga con dependencia de la velocidad de característica cuadrática. Y vean que aquí parametrizamos el soft starter con una rampa de tensión que inicia en un 40% del voltaje a un 0% de la velocidad operativa hasta un 100% del voltaje al 90% de la velocidad operativa. Es una rampa como la que hemos visto a continuación, al 40% del voltaje y al 90% del voltaje, que es básicamente al 90% de la velocidad operativa. Bueno, esa rampa va a traer como consecuencia el desarrollo de este torque de motor, que es la línea Cian, que vean que es mayor al torque al freno de la carga, en este caso mecánica, que es la línea morada. Vean que si el torque del motor fuera más pequeño, la máquina no arranca. Y
Como consecuencia, en el desarrollo de la ecuación diferencial dinámica, la diferencia entre el torque del motor respecto al de la carga rotante es el torque acelerante. Vean que ese torque acelerante cada vez más se va a acercar al torque del motor a medida que se reduce el torque de la carga mecánica o torque resistente. En este primer instante, vean que nos exponemos al breakaway torque. Posterior tenemos un pull-up torque, un torque creciente hasta que llevamos al torque de ruptura donde interceptamos operativamente a la carga mecánica y nos exponemos al T-rate torque, que es el torque nominal. Todo este proceso de arranque se ha desarrollado en 46,94 segundos. Todo un tiempo prolongado, pero donde la característica operativa del motor con respecto a la carga con esta condición es óptima. Comparémoslo ahora en función a cómo fue el desarrollo de la corriente de la máquina. Vean que la corriente de la máquina se ha limitado, como hemos hablado, inicialmente en el arranque a corriente de Irons por el proceso de la mínima tensión que se experimenta. A medida que la tensión de la rampa de voltaje se incrementa, se va a incrementar proporcionalmente corriente a rotor bloqueado hasta que llegue un valor limitado de un 400%. Ya en este 400% él se mantiene constante hasta que llega a la condición de régimen, los 46,94 segundos, y llega al valor de corriente nominal. Entonces, este valor de 4 veces la corriente nominal limitada nos va a traer como consecuencia un voltage dip, este voltaje en barra, limitado. Vean que inicialmente tenemos un voltaje nominal poco mayor al máximo voltaje en barra, que sería un 105%, y a medida que la máquina arranca hay una caída de voltaje que va a ir básicamente variando a medida que varía el proceso de arranque hasta que llega a un estacionamiento de la corriente limitada y finalmente llega el valor de desarrollo de barra nominal a medida de que el motor llegó a régimen. Esta última porción de la corriente limitada es lo que conocemos como voltaje de recuperación. Vean que en el proceso de arranque ese voltaje de recuperación o el recovery está en 11,18 segundos. Y el mínimo voltage dip es de 90 básicamente por ciento para este sistema que opera a voltaje elevado. Veamos ahora esa comparativa con la segunda técnica de control, que es por corriente. En esta técnica se parametriza la característica de variación de corriente que requerimos. Esta característica de variación de corriente básicamente reescribe cómo debería comportarse la corriente en la máquina. Arrancar a 3 veces la corriente nominal, que se vaya incrementando en una rampa hasta llegar aproximadamente al 400% y posterior hay una rampa de reducción hasta el valor típicamente cercano a la condición de corriente nominal. Bueno, esa característica, vean que lo primero que nos vamos a dar cuenta es que es una condición de arranque más óptima, porque el proceso de arranque se realiza en menos tiempo. Anteriormente llegábamos en 46,94 segundos en el proceso de arranque, ahora lo hemos reducido casi en 10 segundos, ahora llegamos en 37,44 segundos, 9 con moneda segundos hemos reducido el proceso de arranque. El comportamiento de la característica torque-velocidad del motor sigue siendo óptima, se presenta un pequeño doble torque de ruptura. Esto se ve como una reaceleración en la máquina y es básicamente porque ha llegado en menos tiempo a la condición de régimen. Igual este proceso ya de ese pequeño torque es lo que conocemos como torque pulsante, que es el efecto que tiende a pasar en los motores de media tensión por la gran, básicamente, masa rotórica y estatórica, bueno, en este caso rotórica, que se está desplazando. Es elevado, es una máquina extremadamente grande. Vean que la corriente de arranque va a estar, digamos, descrita por la curva que hemos parametrizado anteriormente. Esa corriente de arranque básicamente arranca 3 veces la corriente nominal y llega a un valor limitado de 4 veces. Se ve una pequeña muesca en la pendiente de reducción que coincide con la muesca de reaceleración en la característica de torque-velocidad hasta que llegamos a la corriente de régimen en menor tiempo. Esta es una técnica mucho más eficiente. Si vemos la depresión de voltaje, vean que anteriormente teníamos una depresión de voltaje de 10,90%, pero en mayor lapso de tiempo. Ahora tenemos una depresión de voltaje un poco mayor, un 1,6% más, pero en menor tiempo y con un recovery en menor tiempo de igual forma.
Ahora veamos la tercera técnica, que es la de control por torque, una mucho más eficiente. Se parametriza el comportamiento de torque de la carga mecánica a través de la curva torque-velocidad que se le va a cargar al soft starter. Y vean que este es mucho más eficiente porque ahora hemos llegado en 7 segundos menos que el método anterior y casi 17 segundos menos que el inicial. Ahora hemos llegado a régimen en 30.78 segundos, casi el tiempo en que llegaría en arranque directo. El comportamiento de la curva torque-velocidad es muy cercana a la de la carga y no presentamos esa reaceleración, porque básicamente aquí estamos siguiendo punto a punto, instante a instante, la característica torque-velocidad de la carga. Vean que hay un comportamiento armonizado de la diferencia de torque de motor respecto a torque resistente, que es el torque acelerante de la máquina. De igual forma, vean cómo es el comportamiento de la corriente en la máquina. La corriente queda totalmente constante, limitada a 4 veces desde la corriente de energización hasta la corriente rotor bloqueado. Esto expone a un menor voltage dip y llega posterior una reducción hasta el valor de corriente nominal. Lo otro que es interesante, vean cómo es el voltage dip. Aunque tenemos un mayor voltage dip, casi un 8% más que los métodos anteriores, es en un menor tiempo y con un recovery más pequeño. Entonces esto es interesante porque estamos básicamente superando un poco el voltage dip límite de la barra, pero por un tiempo que no es más allá de básicamente 2 segundos. 2 segundos, ese voltage dip, hasta que finalmente llegamos a una condición de voltaje adecuado, es decir, que la reaceleración de las máquinas que ya estén operando va a ser óptima. Esos 2 segundos serían muy similares al arranque de un motor en baja tensión. Imagínense tener en 2 segundos la caída de voltaje de 5.500 kilowatts en media tensión, equivalente a lo que sería de un motor en baja. Una cosa fantástica. Es un método mucho más óptimo. Entonces, como conclusiones podemos decir que entre más óptima sea la técnica de parametrización del soft starter, mejor será la respuesta electromecánica y la respuesta ante calidad de servicio en el sistema eléctrico donde éste se imponga. La realidad es que las técnicas que se están parametrizando hoy en día es la rampa de tensión. Es la más sencilla, es la que muchas veces más se conoce. Eso no quiere decir que sea la más adecuada para todas las aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Hemos finalizado nuestro webinar sobre arranque y control de motores con soft starter. Los que gusten dar una opinión, consultas, preguntas, siéntanse en la libertad. Si no, ya básicamente daríamos cierre. Muchas gracias. Excelente. Dale, Agradecemos muchas al ingeniero gracias. Jadir por la excelente y brillante disertación del día de hoy. Justamente vamos a pasar al bloque de preguntas e invitamos a los colegas a hacerla vía audio, sería lo más recomendable, y vía chat también lo estaremos absolviendo. A ver, les invitamos a hacer las consultas. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Tenía una curiosidad porque yo he trabajado con SoftStarter y bueno, nosotros trabajamos con varios arrancadores SoftStarter, ¿no? Y ocasiona un gran problema lo que es los armónicos de tensión y corriente, ¿no? Entonces, ese sería un gran dilema con SoftStarter, ¿no? Entonces, ¿no habría alguna manera de que se pueda minimizar ese tipo de temas, aparte que sean los bancos de condensadores o los transformadores en tipo triángulo, alguna otra manera? Sí, mira, yo te diría, John, bueno, primero, un placer, John. ¿Nos hablas desde dónde, disculpa? Desde Perú, desde Perú. Ah, excelente. Mira, John, te comento que
la realidad es que la distorsión armónica que pueda presentar cualquier convertidor a nivel de control de máquina va a depender del grado de tecnología del puente convertidor. A nivel que tengamos mayor control switching y mayores puentes multinivel, mejor va a ser la respuesta ante la condición operativa y menor la distorsión. Por lo general, la distorsión es en corriente, es minoritaria en voltaje. Vean que la distorsión mayoritaria en voltaje es la que nos pueda presentar la red a través de reguladores de voltajes electrónicos o a través de FAT o STATCOM que tengan una técnica de control pobre. Entonces, eso es muy importante ahí tenerlo en cuenta. Si tú tienes variadores o soft starter con pulsos de switching mayores a 12, mayores a 36, 48, 24, son mucho más adecuados. Y además que tengan reactancia de filtro mucho más adecuado al convencional de 6. Con el de 6 podemos tener un THD en corriente cercano a un 30% con respecto a la distorsión fundamental completa. ¿Me explico? Sí, muchas gracias, está todo claro. Buenísimo, no, gracias a vos. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, ingeniero Yair. Felicitaciones por su exposición. Muchas gracias. Quería hacerle una consulta sobre las mineras tienen, por ejemplo, molinos de gran potencia, molinos más o menos de 8.000 kilowatts. Por ejemplo, para mineras de tajo abierto, cumplen un papel ahí en el proceso digamos, de la parte de la filtración de los minerales, entonces, como también del chancado. Y ahí justamente quería que su opinión, ahí, qué tipo de arrancadores, variadores nos recomienda para ese tipo de equipos, que es el nivel de media tensión, por ejemplo, en 13.8 kilovoltios. Sí, sí, fíjate que todas aquellas aplicaciones donde tenemos características de torque constante, impulsar mineraloductos, el chancado, elevador de cangilones, moliendas, digamos, donde tenemos también el tamizado pesado y liviano. Ahí es adecuado ya utilizar variadores. ¿Por qué? Porque el variador tiene una característica que primero va a permitir condiciones operativas variables en la máquina. Segundo, va a exponer a condiciones operativas volt hertz que no van a ocasionar saturación y que no van a afectar el torque. Porque hablar de motor es hablar de torque y el torque debe ser adecuado a lo que requiera la carga acoplada en el eje. Entonces ahí la aplicación del soft starter no es lo más óptimo, no sería lo más adecuado. Porque en algún punto, si no se tiene un adecuado control de torque, nos podemos exponer a una potencia al freno que supere el torque, digamos, de arranque de la máquina. ¿Me explico? De acuerdo. De acuerdo. Excelente. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, algún otro punto. A ver, invitamos a los colegas. Mientras tanto, aquí tenemos en el chat algunas consultas justamente relacionadas. Acá dice Carlos Miguel, nos comenta, ¿cuál es la clasificación de motores de media tensión o potencia o voltaje? Es un comentario de Carlos. Sí, bueno, Carlos, un placer. Lo primero es que los motores básicamente a nivel de media tensión entendemos que es toda máquina que por diseño va a operar a un voltaje mayor a 1000 volts o a 1000 voltios. Esa es una máquina básicamente en media tensión. Y a nivel de potencias, típicamente estamos hablando máquinas que tienen potencias en líneas generales mayores a 500 HP. La realidad es que lo que sale
de construcción o de fabricación a nivel, o de lo que ofrecen los fabricantes a nivel comercial, es máquinas en media tensión a partir de los 800 HP. Es lo clásico. Pero hay aplicaciones, digamos, que existen de 500 HP en media tensión. Hoy por hoy, los 500 HP se pueden manejar fácilmente en baja tensión sin ningún inconveniente a través de variadores y a través de arranques directos, ciertamente que las características de la carga mecánica no impongan condiciones severas operativas. Todas estas condiciones de voltaje y potencia por debajo es aplicación en baja tensión. Excelente. A ver, vamos. Tenemos más consultas. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero Yadir. Buenas noches. Soy Un Edison placer. Taylor. Muchas gracias también por su exposición, está muy interesante. Y bueno, el tema está en, por ejemplo, para los motores con potencia de un megavolt-ampere o de 300 kVA para una zona de papeleras. ¿Es recomendable utilizar lo que son variadores? Sí, por lo general en el sector de las industrias papeleras, periódicos, donde hay muchas bobinas, ahí el punto de honor no solamente es el torque, sino el control fino de la velocidad. Y cualquier reaceleración de la máquina o cualquier parada, pierdes básicamente una bobina de esas. Entonces, hoy por hoy lo que se utilizan son variadores y encoders. Es hoy por hoy lo que se está utilizando muchísimo en este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque las condiciones operativas en muchos de los casos pueden ser variables y es necesario que ante cualquier condición crítica de calidad de servicio no te afecte el proceso. Entonces vean que los procesos que están compuestos por las cargas son los que nos van a imponer ciertamente las condiciones de los accionamientos eléctricos que finalmente vamos a estar disponiendo en cada una de nuestras máquinas motrices. ¿Y la regulación sería a su nominal o a un factor, no sé, considerable? Todo va a depender del proceso. Mira, hay industrias donde ciertamente tú tienes motores que operan a velocidades mayores a la nominal. Ciertamente el problema no es que el motor opere a velocidades mayores a la nominal, siempre y cuando la relación Volt-Ampere, en este caso si estamos hablando con variadores, no supere a la nominal por diseño para que no se exponga en condición de saturación del núcleo. De igual forma, también hay una característica que hay que entender cómo es el comportamiento de región operativa de un motor por variador. Primero, son motores que se diseñan bajo condiciones especiales porque se robustecen a nivel del régimen de refrigeración y a nivel del aislamiento. Segundo, cuando un motor opera a frecuencia nominal o por debajo de esta frecuencia nominal, él va a comportarse en una característica que entendemos que es torque constante, potencia variable. A medida que él opera a frecuencias mayores a la nominal, él va a estar en una condición que es torque variable, potencia constante. Ese torque variable presenta una reducción de un 25%, digamos, a grandes rasgos, o se cumple en la mayoría de los casos. Ahí es muy importante tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nos interesa trabajar a potencia constante, nos interesan velocidades operativas constantes y el torque no es el punto de honor. Pero si estamos trabajando en aquellos procesos donde el torque es importante, entonces lo que nos interesa es que el torque sea constante y que la velocidad operativa sea la relación del consumo de potencia que se haya definido a través del accionamiento. Entonces eso es algo que hay que cuidarlo mucho, digamos, en el momento de parametrizar el equipo. Bien. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Muy amable por su atención. No, gracias a usted. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches, Jadir. Te habla John Villegas. Un placer, John. Buenas noches. Tengo una consulta. Un proyecto, yo estoy involucrado. Tenemos unos motores de 400 HP que mueven unas bombas. Y estas bombas a su vez mueven columnas de agua. El hecho es que el fabricante de las bombas
especificó un motor especial de 12 polos para que la frecuencia porque las bombas van a operar a 600 RPM, y entonces hicieron un motor especial. Sin embargo, especial porque son de 12 polos, pues un motor bastante robusto y grande. Entonces, con esos 12 polos ya me dan las 600 RPM. Sin embargo, estamos controlando el arranque de ese motor, parada y el arranque del motor, con un VDF. Se justifica si ya el motor me da las 600 RPM, usar un VDF en vez de un arrancador suave. Y te pregunto yo antes de responderte eso, ¿ese motor va a operar de forma constante o tiende a tener condiciones operativas variables? ¿Empieza a variar su velocidad operativa o la potencia acoplada en eje mecánico tiende a ser variable? He entendido que él arranca desde velocidad cero hasta velocidad nominal, que en este caso lo que me va a dar son los 600 RPM. Es decir, no hay, digamos, un control de que yo voy a estar variando la velocidad y el flujo de agua, sino que arranco y la dejo trabajando en velocidad nominal. Claro, bueno, en ese caso, si la descarga de agua es constante, si la succión de agua es constante, no hay variaciones de caudal críticas, no existen condiciones de cavitación ni condiciones operativas variables de la máquina, puedes utilizar un soft starter sin ningún problema. Pero si alguna... Sí, adelante, disculpa. No, digo, lo que yo estaba pensando era que la gracia de ese BDF era que yo trabajara con un motor, digamos, de 1800 RPM y yo bajara y controlara ese RPM con el variador de frecuencia. Pero si ya el motor me da ese RPM, ahí donde puse, de alguna manera, me queda mi duda de que si en verdad se utilizaba usar un BDF. Sí, totalmente, totalmente. Recuerden que la condición en los motores asíncronos, ciertamente esa relación de velocidad-frecuencia y pares de polo va a estar afectada por el deslizamiento, porque la realidad es que la máquina a velocidad operativa no es la misma velocidad del campo magnético giratorio en el entrehierro, sino va a haber una pequeña diferencia por el deslizamiento, porque si no la máquina no arranca. Pero si ya la máquina por diseño te mantiene esa velocidad operativa, del punto de vista operativo no necesitarías un variador. Ahora, si en el proceso tienden a haber variaciones del caudal de descarga y del caudal de succión, puede haber turbulencia que por medio de burbujas de agua presente cavitación y quieras no eliminarlas, pero sí reducir los efectos, entonces ahí es bueno que pienses en un variador. Pero si no es el caso, el soft starter te queda como una solución más económica y adecuada. Ok. Sí, más o menos esto valida digamos que la idea que tenía, porque en verdad no estoy claro, pero yo creo que por ahí van los tiros. Correcto. Ok, gracias, Adir. No, gracias a usted. Ingeniero Yadir, como para resumir, Sí. ¿en qué casos debemos usar arrancadores soft starter y en qué casos se debe aplicar variadores de velocidad? Si así, de forma general, se nos puede explicar. Sí, lo pudiésemos resumir, disculpen, de la siguiente forma. El soft starter, lo importante primero pensarlo es en aquellos motores, primero que sean de inducción, de 6 terminales, potencias bajas y medias, cargas mecánicas que sean dependientes a la velocidad y que no presenten mayores características de torque y donde el proceso no te precise condiciones variables de operación. Si todo eso se cumple, la solución adecuada es un soft starter. Si alguna de esas condiciones no se cumple, entonces es importante que empecemos a mirar a un variador de frecuencia. Lógicamente también hay otra condición menor, pero que también la agrego, que es la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es débil, no es una red eléctrica, es un sistema de servicios auxiliares típicamente ininterrumpido, una UPS o un banco de batería. No quieres exponer una condición de descarga profunda de esas baterías o imponer una condición extremadamente severa a ese sistema de alimentación externa, o te estás alimentando por un generador que ciertamente está jugado la potencia al freno respecto a la potencia de la máquina, entonces bueno que te pienses en un variador de frecuencia. Si no estás en ninguno de estos casos, te recomiendo el soft starter.
Muchas gracias. No, gracias a usted. Buenas noches. No sé si se Buenas. escucha. Sí, sí, adelante, buenas noches. Volviendo a la pregunta anterior, en el caso del motor de 12 polos, en cuanto a la eficiencia, trabajar un motor de, por ejemplo, de 4 polos con un variador de frecuencia a 600 Hz, perdón, a 600 RPM, ¿cómo es la eficiencia de tener un motor con muchos polos o tener un motor con menos polos pero con un variador de frecuencia con menos RPM? Sí, ahí va a haber ciertamente una variación de eficiencia, pero fíjate que la variación de la eficiencia básicamente va a ser mínima. ¿Por qué? Entendamos algo. Ninguna máquina eléctrica va a operar de forma gratuita. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No existe la máquina que no presenta pérdidas. Toda máquina fabricada por el ser humano hasta la fecha presenta pérdidas. Pero es importante decir que la máquina más eficiente es la máquina eléctrica, ya sea estática o rotativa, ya sea transformador, motor o generador. Para que tengan una idea, la máquina mecánica de combustión interna, el motor de los automóviles, tienen eficiencia por el orden del 25%. Las turbomáquinas, las que utilizan los aviones, las que utilizan los generadores, los turbogeneradores a gas, tienen eficiencia en el orden del 30-33%. Si se cierra el ciclo, casi se puede llegar a un 40%. La máquina eléctrica hoy en día puede tener eficiencia por encima de un 98%. Esa variación de eficiencia se expone a distintas condiciones. Cuando usted ya varía la condición de diseño particular de la máquina, acoplándole cualquier accionamiento que le permita variar su condición operativa y su condición de torque, ahí usted está ciertamente incrementando eficiencia. Ese incremento de eficiencia va a depender, lógicamente, del grado de optimización de la técnica de control y va a depender ciertamente de las condiciones operativas que imponga el proceso. Pero ese incremento de eficiencia no va a ser más allá de un 5% en líneas generales con la tecnología que hoy por hoy tenemos. También donde va a haber incremento de eficiencia a nivel del medio de emplazamiento. Si el medio de emplazamiento no es óptimo, es decir, usted tiene un motor emplazado a una temperatura ambiente mayor a la de diseño, a una condición de altitud mayor a la de diseño, ese motor va a incrementar básicamente las pérdidas y va a tener menos eficiencia. Si usted tiene un motor rebobinado, ese motor va a tener más pérdidas y menos eficiencia. Si usted trabaja un motor en condición sobrecargada o expone a condiciones de arranque más prolongadas o frecuencias de arranques múltiples mayores a los que le recomienda el fabricante, usted va a tener más pérdidas y menos eficiencia. Entonces vean que la relación de eficiencia de una máquina es un concepto que es básicamente dinámico y variable y es multifactorial. Depende de múltiples parámetros. ¿Se entiende? Sí, Hola. profe. Sí, se entiende. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Excelente. ¿Hay alguna consulta más para...? Sí, Ah, no sé, sí, creo que quedaron buenas unas noches. escritas. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Yadir. Un placer volver a saludarte. Buenas noches, Douglas. Un placer. Quisiera consultarte en qué condición o en qué condición recomendaría usar el Kickstart, que suelen tener como opción los Soft Starter. Esa ayudita que uno tiene como configuración para el arranque. Sí, fíjate que fíjate que además de ese kit start hay muchos templates de características de rampas de parametrización de tensión o de parada o ya curvas parametrizadas para control de tensión y torque, son muy óptimas en aquellos procesos livianos. Si usted tiene un ventilador, si usted tiene una bomba centrífuga de pequeña potencia, si usted tiene ciertamente alguna bomba de émbolo a nivel de presión constante de pequeña potencia, donde usted no conozca mucho el proceso, las características de la carga, pero donde usted esté muy seguro que esa condición de carga no le va a imponer mayores condiciones de potencia al freno a la máquina. En esas condiciones usted puede irse
ciertamente por esos templates que ya están predefinidos en los soft starters de los fabricantes y hasta por ensayos previos de simulaciones ver cuál es el que más se le acondiciona. Lógicamente, si quisiéramos hacer un control más fino, más adecuado, es necesario conocer las condiciones operativas del proceso, las características de la carga mecánica y conocer el sistema eléctrico donde se conecta el motor, porque esto es súper importante, entiéndase. Si usted conecta el motor en un sistema débil, ya ese proceso de arranque está condicionado a ser forzado. Si usted conecta el motor en un sistema eléctrico fuerte, ese proceso de arranque va a ser lógicamente más adecuado. ¿Se entiende? Sí, Yadir, muy amable, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si creo que hay unas preguntas, Abel, escritas en el chat. Me parece que con esas daríamos cierre. Sí, efectivamente. A ver, tenemos algunas consultas en el chat. Una de ellas es justamente la siguiente, de Alexander Narváez, indica, en el control, ¿por qué se ve un aumento en la duración de la corriente de inrush? ¿Esto no me perjudica la calidad de energía para el sistema de distribución? No entiendo cuándo dicen el control. En el control por el torque. Ah, por el torque. Si quieren, les indico, les presento acá para que recuerden un poquito la pregunta que están haciendo. Sí, en control por torque, vean que la corriente de inrush es la corriente de inserción, eso no se prolonga en el tiempo, eso es algo que dura aproximadamente no más allá de 2 ciclos del proceso de energización en máquinas de gran potencia, en máquinas de pequeña potencia puede ser hasta medio ciclo, y esa condición aquí ya está limitada, lo que se está prolongando es corriente a rotor bloqueado. Y es la corriente, digamos que no que se prolonga, que se limita en el proceso del arranque hasta que llegamos a corriente nominal. ¿Se ve? ¿Se entiende? Por nuestra parte, sí lo entendemos. Buenísimo. Perfecto. Bueno. ¿Hay otro comentario? A ver. Sí. Dice de Gilbert López, dice, ¿en cuánto debería ajustar el LRC para coordinar las protecciones? Bueno, fíjense que... no, sí, adelante. Te escucho. Sí, es de Gilbert López, que lo comentó. Ah, ya. Sí, no, fíjate que yo diría que más bien la pregunta básicamente sería al revés. El RLC no es algo que se va a ajustar, sino es la corriente resultante del proceso de arranque, que lo tendemos a limitar no por un tema de ajuste de protecciones, sino para minimizar caída de voltaje transitorio o voltage dip en los sistemas eléctricos industriales para aliviar la vulnerabilidad o la susceptibilidad que presentan en los sistemas los eventos de arranque. Ahora, es importante que la protección magnética, protección instantánea contra cortocircuito no obstaculice o ponga oposición al proceso de arranque de la máquina. Por tal motivo, el pick-up de arranque de estas protecciones tendrá que ser mayor a la máxima corriente a rotor bloqueado del motor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Se entiende, Gilbert? Efectivamente, muchas gracias. Justo Buenísimo. quería Sí, acotar adelante. esa pregunta de la protección. Entiendo que el rotor bloqueado, si no, bueno, la protección tiene que ser un poco más elevada que la de rotor bloqueado, ¿no? Y el tiempo que le tengo que ajustar ahí para que coordine, digamos, el tiempo de arranque, ¿eso aproximadamente cuánto tiene que ser? Eso va a depender de la condición dinámica de la máquina. Fíjate que en líneas generales nosotros pudiésemos resumir que los tiempos de arranque de motores en baja tensión no van a ser mayores en líneas generales a 5 segundos y en media tensión mayores a 30 segundos. No deberían ser, ojo, arranques directos.
Ya arranques a tensión reducida, esto se prolonga en función a la condición parametrizada en el arranque a tensión reducida. Entonces deberíamos saber cómo sería la condición de arranque para saber cuánto sería ese valor de corriente y cuánto duraría ese valor de corriente. ¿Me explico? Pero, Muy amable, muchas gracias. no, adelante, pero la literatura que nos recomienda nos dice, ajustale un valor de corriente tal que sea mayor que el que exponga la condición de arranque de la máquina, donde no importa cuánto dure esta, tú siempre vas a tener ese valor de corriente superior, porque tiene una característica de tiempo definido. Es un umbral de corriente que no tendría que superarse nunca. ¿Me explico? Ok, muchas gracias, muy amable. Buenísimo. Bueno, creo que quedan dos preguntitas más, me parece. Sí, efectivamente. Acá nos comenta Héctor Bojorquez, dice, se entiende que para aplicaciones de baja potencia lo ideal sería la implementación de arranque controlado por tensión y limitación de corriente, y para motores de mayor potencia se debe analizar los otros métodos de arranque, ¿no? Ese es el comentario. Bueno, primero saludarte, estimado amigo Héctor, espero estés vos bien. Y bueno, sí, pudiésemos resumir en gran medida que en líneas generales es así. Lo que tiende a utilizarse más es una rampa de tensión con limitación de corriente para aplicaciones de pequeña potencia, y aplicaciones de mayor potencia requieren un estudio más detallado. Eso no quita que pudiésemos optimizar los métodos de arranque de pequeña potencia con alguna parametrización por control de corriente o control de torque, como lo vimos en la aplicación que les mostré. Pero en grandes rasgos, una parametrización por pendiente de tensión es rápida, sencilla, y como yo siempre digo, equivocándonos nos equivocamos bien. Entonces, es una condición que no tiende a fallar, digamos, o una aplicación que no tiende a fallar. Buenísimo, gracias por la aclaratoria. Dale, saludos. Saludos. Excelente, ingeniero Yadir. Hay una más, la última consulta que veo en el chat. Zacarías dice, ¿los substarters tienen resistencia de frenado? Sí, fíjate que sí, hay aplicaciones por lo general para las rampas de parada, donde si queremos reducir los tiempos, podemos tener frenados riostatóricos, y hay otras aplicaciones ya para sofetarte mucho más grandes, donde pudiésemos llegar a tener en una barra de frenados regenerativos para servicios o para máquinas más pequeñas, donde la condición de reaceleración no sea crítica. Pero estos son, digamos, sofestarte a nivel comercial contado con los dedos de la mano, no es el común denominador. Por lo general, los comunes te mantienen paradas de tiempos prolongados en función a los permisibles por los fabricantes de los motores para poder llegar a un equilibrio térmico adecuado. Por eso es que una de las parametrizaciones que hoy por hoy te piden los electrónicos es: indícame el tipo de máquina a nivel de frame, potencia y nivel de tensión, y ellos ya tienen preajustado cuál es el tiempo que debería cumplir para el self-stall point, que es el tiempo de parada segura. Excelente, ingeniero. Hay una más que a último momento se animó el colega a hacerlo. Sí. Pío, ¿qué pasa con el short starter y con el motor si recibe tensión de alimentación de 480 de voltaje corriente alterna, ¿no? Pero la placa de motor indica 440 back? No pasa nada. Fíjate que eso es una condición que ya se estipuló por diseño. Vean que a nivel de sistemas americanos, que están conforme a la ANSI 84.1, se manejan la tensión industrial de 480, tensión de línea, 277, tensión entre línea y neutro. Por lo general, esa es la tensión industrial que se maneja para los centros controles de motores, que no están ubicados en líneas generales contiguos o cercanos a las máquinas. Y las máquinas americanas por lo general se especifican a voltajes de 440 y 460. ¿Por qué? Para ya cubrirse las espaldas con las caídas de tensión longitudinales que van a existir
entre los alimentadores que conectan a esa máquina con el centro de control de motores. Entonces, ya esto garantiza que la tensión que le llegue al motor sea lo más cercano a la de diseño de placa. Vean que al final nos seguimos manejando en la banda de tensión de servicio de más o menos 10% y la banda de tensión de utilización más o menos 5%, que es lo que define la norma americana y que ciertamente es tomada como bibliografía y aplicación en las normativas regionales de cada uno de nuestros países. Correcto, y ahí una última consulta era si nos puede comentar las nuevas tendencias para motores, arrancadores, soft starter, variadores de frecuencia relacionados a la inteligencia artificial, Big Data, a la IoT. Si nos puedes comentar algunas nuevas aplicaciones. Mira, básicamente hoy por hoy lo que se está buscando es el control, digamos, en tiempo directo y adaptativo de los requerimientos de los sistemas industriales automatizados. Y eso es algo que ya se ha venido implementando desde hace un tiempo y que ha empezado por los sistemas eléctricos de potencia, que es, ¿por qué tener un equipo que se parametrizó bajo una condición fija previa en una fase de diseño? ¿Por qué no poder tener un equipo que a través de redes neuronales él pueda adaptarse a condiciones que se vayan suscitando en el sistema y que él pueda ir mejorando la respuesta a través de lazos de control cerrado? Entonces, si yo puedo ir teniendo parámetros mecánicos del comportamiento de mi carga y además teniendo información de los parámetros de calidad de servicio en el punto donde me estoy conectando e ir mejorando la respuesta, no digamos tanto a nivel de soft starter, pero sí a nivel de variadores que mi carga requiere, yo puedo ir mejorando las condiciones de alimentación de ese motor. Y si yo mejoro las condiciones de alimentación de ese motor, el motor me va a trasladar variaciones de potencia mecánica más adecuadas y constantes. Y más adecuadas y constantes significa la potencia que la carga mecánica necesita sin una perturbación, que es decir, sin una condición de reaceleración, sin un torque pulsante. Y eso es algo que hoy por hoy se ha venido mejorando, pero esto es básicamente mejorándose a nivel de los algoritmos de parametrización que se le introducen a los equipos. Todavía hay mucho que recorrer, pero ya se han ido implementando muchas soluciones. Conforme. Gracias. Bueno, buenísimo, gracias a ustedes. Perfecto. Creo que no hay Un más placer. consultas. Sí, como comentario final de parte de la empresa Greener, sería interesante también nos pueda comentar respecto al derrateo por contaminación armónica en caso de motores en distintos niveles, ya que justamente las cargas no lineales o las cargas electrónicas van incrementándose con el avance de la tecnología. ¿Nos podría comentar el impacto, por ejemplo, de un entorno contaminado de armónicos? ¿Cómo afectaría a la eficiencia del mismo motor? Esa sería la consulta. Sí, aquí es interesante ver que el convertidor ciertamente a la máquina no la va a afectar. Eso es lo importante que tenemos que partir desde un punto. Nos va a afectar es al punto de alimentación. El D-Rate está súper interesante verlo básicamente cuando tenemos aplicaciones de alimentación en isla. Es decir, pongo aplicaciones típicas. Campos petroleros. Se alimentan a través de generación local, campo traviesa. Tal vez no tengo el aprovechamiento de distribución eléctrica cercano. Coloco generadores a gas que se alimentan a través del mismo gas que se extrae de un pozo petrolero y tengo un generador a diésel para el arranque negro o cualquier contingencia que pueda suceder con las máquinas principales para cargas ininterrumpidas, vitales, esenciales, etc. Fíjense que esos generadores van a estar recibiendo una distorsión armónica crítica para ellos desde el punto de vista operativo, que va a ser proveniente de todos aquellos convertidores, variadores de frecuencia, soft starter, cargadores rectificadores, inversores, etcétera, que van a estar dispuestos en todo el sistema eléctrico que ellos alimentan. Y los generadores, como todos sabemos, tienen un límite de distorsión armónica que ellos pueden operar y admitir.
Entonces, una de las condiciones interesantes es ver cuánto sería esa distorsión armónica en conjunto. ¿Por qué? Porque como sabemos, la distorsión armónica no es una cosa que se multiplica por cantidad de equipos. Muchas armónicas en contraposición tienden a anularse. Por eso siempre pongo el ejemplo. Si yo sé que la distorsión armónica de una lámpara o bombilla LED es 169% en THD de corriente total, que yo instale 100 bombillos LED no quiere decir que yo voy a tener 168% por 100. No, voy a tener un THD en corriente en el punto de conexión cercano a un 7%, mucho más pequeño, porque muchas armónicas se han reducido. Pero ese 7% es nocivo para un generador que admite un 5% máximo. Entonces, hay que ver en un estudio a través de respuesta en frecuencia y calidad de servicio cuánto es esa distorsión armónica total de todos los equipos que estén, y en el caso que se esté superando el permisible en el TDD por parte de una distribuidora a través de lo que establece IEEE 519 o IS 61002-4, o si se está superando el requerimiento por diseño de un generador, empezar a hacer acciones correctivas. Y acciones correctivas tenemos filtros, reactores de línea, acciones correctivas tenemos filtros pasivos por etapas, a través de compensación para evitar que haya explosión de bancos de capacitores en puntos resonantes. Y tenemos lo último, que ya serían filtros híbridos dinámicos que van a ir adaptándose a las nuevas condiciones de variación de distorsión armónica que se vaya inyectando a la red. ¿Se entiende? Sí, excelente respuesta, ingeniero. Listo. Bueno, Muchas gracias al ingeniero Yadir por la excelente disertación de hoy una vez más. Como se comentó en un inicio, esta es la parte introductoria del curso extensivo, con muchas más horas, con mucho más tiempo, va a considerar varias semanas. Entonces, están cordialmente invitados a participar del curso extensivo, ¿no? Que inicia justamente el viernes 14 de octubre, ¿no? Ahí claramente se comentó en el chat. De todas formas, para los colegas presentes que estaban consultando respecto a la diapositiva, sí, se van a compartir de forma preliminar, y a la vez también la grabación, también preliminar, se va a compartir, y algún archivo complementario relacionado al tema de arranque y tema de motores también se compartirá de forma gratuita, ¿no? Ya que el webinar justamente es el enfoque de ello, es gratuito, y a la vez también ha sido muy productiva para todos y ha sido muy bidireccional, tanto para nosotros, Greener, y también para los colegas, que de alguna u otra forma hemos ampliado nuestros conocimientos en el presente taller de capacitación o webinar. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho, muy buenas noches, y una vez más al ingeniero Yadir le damos nuestros agradecimientos. muchas gracias, hasta luego, feliz noche a todos. Buenas noches, chao, chao. Gracias, hasta luego.